1 Tesalonicenses y el capítulo 5, leyendo versículos 25 a 28. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Es la palabra de Dios para nosotros. Que Dios nos ayude a entenderlo y aplicarlo a nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por esta carta, este libro que hemos estudiado en esos meses. Por las cosas prácticas que hemos aprendido de ti. Por lo que tú has hecho para seguir santificándonos y transformándonos. Cómo nos has convencido de pecado y nos has hecho hacer cambios. Damos muchas gracias, Señor, y te pedimos que hoy no sea diferente, sino que podamos recibir tu palabra, que tu Espíritu Santo la aplique a nuestros corazones para que salgamos de aquí diferentes, Señor, tomando decisiones diferentes, actuando de manera diferente, para que tú recibas la gloria, para que nosotros sigamos caminando en tu camino. Eso te pedimos, Señor, y confiamos que lo vas a hacer. En el nombre de Cristo. Amén. El corazón de un pastor, de un líder espiritual, se ve por medio de sus deseos para la iglesia a la cual ha sido llamado a pastorear. Porque aunque puede parecer raro, no cada líder en cada iglesia tiene un enfoque correcto para su ministerio. No cada pastor tiene las metas correctas para la iglesia en la cual ministra. Por ejemplo, en muchas iglesias hay un gran enfoque en los números. Un gran deseo que la iglesia llegue a tener cierta cantidad de personas. Todo se hace con el deseo, con el propósito de atraer más gente. Como si la prueba del éxito de una iglesia dependiera de cuántas personas asisten. En otras iglesias hay un gran énfasis en tener decisiones de cierto número de personas cada semana, cada domingo. Ciertas personas han orado, han aceptado a Cristo como su Salvador. O tal vez hay un enfoque en otras iglesias en muchos programas. Cada semana hay algo para varones, para mujeres, para jóvenes, para niños, para solteros, para casados. Siempre hay reuniones tras reuniones y da la apariencia de mucha actividad en la iglesia. Pues una iglesia local, guiada por sus pastores, puede tener varios diferentes enfoques. Un pastor puede enfatizar muchas diferentes cosas en una iglesia. Pero aquí, mientras terminamos esta primera carta de Pablo a los tesalonicenses, podemos ver lo que él quería para esta iglesia. Podemos ver lo que eran los deseos más grandes de Pablo para esta iglesia. Cosa que puede darnos un ejemplo, para que nosotros también tengamos los mismos deseos, los propósitos correctos para nuestra iglesia local. Este enfoque de Pablo que vemos aquí al final es el mismo contexto que hemos visto en todo este libro. En esta carta hemos visto el corazón pastoral de Pablo para esta iglesia en Tesalónica. Pablo empezó la carta recordando a los tesalonicenses de cuando él estaba con ellos, lo que había hecho, lo que había enseñado, por qué tenía que salir, se defendió un poco a sí mismo, su ministerio, por qué todavía no estaba, por qué no podía regresar. Pablo escribió esta carta para ayudar a la iglesia, para fortalecer la iglesia, para estar seguro que la iglesia estaba bien fundamentada en la doctrina que estaba siguiendo bien. Mandó a Timoteo para ver cómo estaban los hermanos y Timoteo regresó con un buen reporte. Aún así, Pablo termina en capítulos 4 y 5 con muchas cosas prácticas que hemos estudiado, mandamientos, principios, que eran problemas en Tesalónica o cosas que Pablo quería enfatizar para ellos. Recuerden, la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos abstengamos de la fornicación, amando a los hermanos con amor fraternal, esperando el regreso de Cristo, viviendo a la luz de la segunda venida de Cristo. Aquí en capítulo 5 hemos visto estas exhortaciones finales que antes tal vez pensamos eran completamente desconectadas, pero ahora vemos que no. Que todos enseñan cómo vivir en familia, cómo vivir como iglesia local. Cómo tener una buena relación entre los líderes y las ovejas. Cómo amarnos unos a otros, amonestando, animando, sosteniendo.
Necesitamos tener cultos llenos de acción de gracias, cultos gozosos, la palabra predicada, aplicada a la vida, no menospreciada. En esos 8 días vimos en versículos 23 y 24 el deseo de Pablo para su santificación. El mismo Dios de paz los santifique por completo y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que lo llama, el cual también lo hará. Y con esta bendición, junta con los versículos finales que hoy vamos a estudiar, esas últimas palabras de la carta, aquí vemos cómo Pablo quería terminar, cómo Pablo quería concluir su carta a esta iglesia con las cosas más importantes para él. Porque tal vez ellos ya han olvidado lo que escribió al inicio de la carta. Pues ¿cómo va a terminar? Va a terminar con lo más importante para él, lo que él quiere que ellos recuerden antes de cualquier otra cosa. Entonces vemos aquí en los últimos deseos de Pablo para esta iglesia, vemos lo que un líder quiere ver en su iglesia. Lo que vemos en una iglesia debería orar por sus líderes, mostrar amor fraternal, escuchar la palabra de Dios y depender de su gracia. Es lo que Pablo quería para la iglesia en Tesalónica, es lo que cada líder quiere para su iglesia y es lo que la iglesia debería querer también. Primero entonces, un líder en la iglesia quiere que la iglesia ore por él. Un líder quiere que la iglesia ore por él. Vemos aquí en versículo 25. La primera cosa que Pablo hace es pedir oración de esta iglesia. Hermanos, oren por nosotros. Mientras termina esta carta, Pablo quiere expresar su deseo por las oraciones de esta iglesia local. Tiene mucho sentido porque Pablo había mencionado la oración varias veces en este libro. Había dicho en capítulo 1 que él estaba orando por ellos. Capítulo 1, versículo 2 dijo: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo había orado por ellos también, capítulo 3. El Señor os haga crecer y abundar en amor los unos para con otros y para con todos. Ya vimos en versículos 23 y 24 de este capítulo cómo también oró por la santificación. El mismo Dios de paz los santifique por completo. Entonces Pablo en toda esta carta había enfatizado la importancia de la oración. Pablo había dicho: yo estoy orando por ustedes. Aquí en esta carta estoy escribiendo oraciones por ustedes. Ahora oren por mí. Oren por nosotros. Entonces pidió esta oración como algo aquí al final de la carta porque era muy importante para él. Pablo quería que la iglesia orara por él, el ministro de la palabra de Dios, y por su ministerio. Y no solamente aquí en esta carta, sino es una cosa que Pablo pidió en otros lugares también. En el libro de Romanos, Pablo pidió a los hermanos que le ayudaran orando por él a Dios. En Efesios 6 pidió oración para que predicara el evangelio. Entonces Pablo constantemente estaba mostrando la importancia de la oración por los líderes de la iglesia, por ellos mismos y por sus ministerios. Muestran que todos necesitan oración, hasta un apóstol. Muestra aquí que todos deberíamos pedir oración y no sentir la pena. Que pensemos ese ejemplo. Aún Pablo, el apóstol Pablo, pedía oración. Aún como líder espiritual tenía la humildad de pedir por oración de la iglesia y no fingir que era perfecto, que no tenía problemas. Quería la ayuda de otros. Quería el poder de la oración para otros cristianos. Es muy importante porque hoy en día a veces hay líderes en iglesias cristianas que se ofenden cuando la iglesia ora por ellos. Son muy inseguros. Piensan que eso significa que alguien piensa mal de mí y la oración es una crítica y es una falta de respeto, pero no, para nada. Qué ridículo. Un líder debe estar muy agradecido cuando la iglesia ora por él. Cuando la iglesia ora por los líderes en la iglesia, es la cosa más importante que la iglesia puede hacer para sus líderes. Orar por ellos. Nadie es tan espiritual que no necesita la oración, que no necesita que la iglesia ora que crezca, que sea más santo, que obedezca a Dios más, que no se desvíe. Los
líderes espirituales verdaderos deberían dar gracias a Dios y pedir por las oraciones así. Era uno de los deseos más grandes de Pablo para esta iglesia, quería sus oraciones, quería que ellos oraran por él. Además, vemos la importancia de que la iglesia local ore por sus líderes, por los pastores ancianos especialmente que tienen cuidado de sus almas. Es la cosa más importante que un miembro de la iglesia puede hacer. A veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer en la iglesia? No puedo hacer nada, no tengo dones. Primero, seguro hay cosas que puedes hacer, pero ante todo, puedes orar. Y deberían todos aquí orar. Y también aquí aprendemos muy claramente que los líderes deberían pedir oración. Un líder no debe mostrar esta actitud de orgullo que no necesita nada, que no necesita oración. Debería gozarse el líder cuando escucha en la iglesia que oran por él. Usted sabe, yo lo he mencionado muchas veces en esos años. Yo creo que es una de las más grandes bendiciones que tengo en esa iglesia local, que ustedes oran por mí. Yo sé que lo hacen, pues cada miércoles alguien ora por mí, algunos, los domingos también, y me encanta. Y pues no es así en cada iglesia, hermanos, no sé si saben o no. Entonces, yo quiero pedirles que continúen obedeciendo a Dios, orando por mí, orando por los ancianos que nos supervisan de lejos, orando por ancianos aquí en la iglesia. No dejen de hacerlo. Nunca se desmayen en orar por sus líderes, porque nosotros necesitamos mucha oración. Porque somos débiles, pecadores también, podemos desviarnos y cometer errores y necesitamos el poder de Dios. Y Dios hace eso por medio de las oraciones de la iglesia. Y orar también, hermanos, oren por nuestras iglesias hermanas, por los pastores con quienes trabajamos mucho también, porque igual son seres humanos y pueden cometer pecado, pueden desviarse. Hay historias constantemente de pastores cayendo en pecado o desviándose de la doctrina correcta. Entonces, oren constantemente y con fervor por mí y por nuestras iglesias hermanas para que eso no suceda. Que Dios tenga misericordia, que Dios nos preserve y que vamos a continuar juntos en su camino. Y también creo que podemos pensar en una aplicación más general aquí, que debemos siempre estar orando los unos por los otros, por los líderes sí, pero también por todos. Entonces, no solamente por el pastor, tenemos que orar por aquellos en la iglesia que están pasando por problemas, por pruebas, por dificultades, aquellos que como vimos antes son indisciplinados, que están en pecado. Tenemos que orar por ellos, porque solamente Dios puede hacer el cambio en su corazón. Y también tenemos que pedir oración. Algunos lo hacen y otros ni una vez han dicho para qué quieren oración. Y yo sé, es personalidad a veces, ¿verdad? Porque hay personas que no hablan tanto como otros y eso es entendible. Por otro lado, hay algo de orgullo también cuando pides oración. Porque lo necesitas. Yo lo necesito, lo necesitamos todos. Entonces, en la iglesia, o por lo menos con alguien, si no quieres exponerlo ante todos, está bien, pero pide oración, hermanos, porque sí lo necesitas. No es tan espiritual que no necesitas oración. Y tampoco es espiritual esconder todo para que nadie sepa lo que estoy pasando. Qué orgullo también, porque cuando piensas a Dios que te ayude, Él va a usar tu iglesia. Y tu iglesia no sabe lo que estás pasando porque todo callado y no dices nada. Alguien te manda un mensaje, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Mentira, ¿no estás bien? Pues dilo a alguien, ¿no? Para que pueda orar por ti y ayudarte. Porque si no, pues ¿cómo vas a recibir la ayuda que necesitas, ¿no? Es una aplicación más general aquí, porque se aplica. Si vamos a orar por los líderes, si tenemos que mostrar el ejemplo nosotros de pedir oración y que oren por nosotros, también todos que hagamos lo mismo aquí en la iglesia. Y eso nos va a unir y nos va a ayudar aquí como iglesia local. Después vemos que un líder también quiere que la iglesia muestre el amor fraternal. Porque Pablo dijo en versículo 26, saludar a todos los hermanos con ósculo santo, un beso santo. Puede parecer como nada importante, es un versículo que a veces pensamos que ¿por qué está en la palabra de Dios? Es un versículo innecesario. Y primero sabemos que no, porque no hay versículos necesarios en la Biblia, todo es inspirado por Dios. Pero es interesante que lo que Pablo dice aquí es mencionado 2 o 3 veces en la palabra de Dios. En 2 Corintios 13, Pablo dice lo mismo, otra vez, de saludar con
ósculo santo. Y Pedro también, su primera carta, terminando, dice lo mismo. Saludar a los hermanos con ósculo santo. 3 veces. En diferentes cartas en la palabra de Dios. Entonces sí es importante. ¿Qué quiere decir? Lo que vemos aquí es el tema de la comunión de los santos y el amor fraternal que tenemos. El beso santo, vamos a hablarlo como el saludo afectuoso, es la idea aquí. El saludo afectuoso es una manera visible para mostrar el amor fraternal, para mostrar la comunión en familia, porque somos familia. El punto de Pablo no es mandar que el saludo entre cristianos sea un beso en cada cultura. No está mandando la forma aquí, sino el principio. El principio de cómo mostrar el amor fraternal a la iglesia por medio de un saludo afectuoso. Puede ser diferente en diferente cultura. Aquí en Tesalónica, la manera en la cual se mostraba el amor fraternal fue por medio de eso. En su cultura también por medio de un beso en la mejilla normalmente. No está diciendo que cada persona en cada iglesia, en cada país, en toda la historia, tiene que saludarse con un beso. Está mostrando que el principio bíblico es el amor fraternal mostrado de manera afectuosa y externa. Es el principio aquí de la palabra de Dios. Hasta la manera en la cual nos saludamos. Recuerden que en el capítulo 4, versículo 9, Pablo ya había enfatizado el tema del amor fraternal. No es un nuevo tema aquí. Capítulo 4, versículo 9. Acerca del amor fraternal. No tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Entonces, ¿qué es una manera para mostrar el amor fraternal de manera práctica? A veces decimos que lo tenemos, pero hay muchas maneras, por supuesto, muchas maneras para mostrar el amor fraternal. Pero aquí vemos que hasta el saludo de los cristianos debería mostrar su amor. En algunas culturas eso es mostrado con un beso. Y en otras no. Entonces, lo que vemos aquí es el principio, el mandamiento, mostrar el amor fraternal unos con otros de manera visible y obvia por medio del saludo. Los cristianos deben saludarse y deben hacerlo de manera afectuosa. Porque Pablo aquí habla de un beso, que en ese entonces era una marca de una relación familiar, o a veces la reconciliación entre enemigos. Era una manera visible y afectuosa para mostrar una relación familiar. Y por eso, claro, que es algo que los cristianos empezaron a hacer, porque eran y somos una familia en Cristo. Por eso Pablo llama ósculo santo. Santo no se refiere al beso mismo, al saludo mismo, sino es el saludo de ¿quién? De los santos. Eso es lo que los caracteriza. Hasta el saludo entre los cristianos debería mostrar el amor fraternal, la comunión de los santos, mostrando el amor de familia, mostrando el afecto entre hermanos. También es importante ver que Pablo dijo que deberíamos hacer esto a todos, saludar a todos los hermanos con ósculo santo. Significa que no deberíamos mostrar ningún tipo de discriminación en la iglesia, tratando a algunos de manera diferente que otros. Ahora, claro que tenemos que tener cuidado con cómo saludamos a personas del sexo opuesto, porque hay tentación hasta en la iglesia a veces, claro que sí. Pero a veces, por diferencias en cuanto a cómo somos como personas, por diferencias en nivel social o cualquier otra razón, no queremos saludar a ciertas personas, no lo hacemos. Pero la unidad de la iglesia y la paz en la iglesia no permite eso. No permite eso. El amor fraternal entre cristianos transciende cualquier frontera, cualquier obstáculo natural. En ese entonces había esclavos y libres en la iglesia, judíos y gentiles en la misma iglesia. Y tenemos que imaginar qué difícil a veces para ellos estar en la misma iglesia. Olvídense de saludarse con ósculo santo, con un gentil, con un esclavo.
Y mientras hoy en día no tenemos estas mismas distinciones, de todos modos somos tentados a veces a tratar a personas de manera diferente porque no nos caen bien. Tenemos problemas con ellos, nos han ofendido en el pasado. No, hermanos. Lo que Pablo manda a nosotros es mostrar el amor fraternal de esta manera, de manera afectuosa, con un saludo afectuoso, para con todos. No para con personas con quien tenemos una buena relación. Como ejemplo práctico, entonces, este saludo afectuoso entre hermanos tiene que incluir a aquellos con quienes tenemos conflictos. Tiene que incluir a aquellos que nos cuestan trabajo. Recuerden lo que estudiamos en versículo 14. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. El saludo afectuoso para con la persona indisciplinada, débil, de poco ánimo, es esencial. Es parte de lo que guarda la unidad y la paz en la iglesia, porque si no, la iglesia se divide. La iglesia se va a dividir. Si estamos tratando a algunos de manera diferente que otros. Correcto o no, algunos van a decir, bueno, no me quieren aquí, me voy. No me saludó bien ese domingo. Se me da risa cuando no me saludó bien. Me da risa, pero es más o menos la idea aquí, ¿verdad? Saludar de manera afectuosa, mostrar el amor que tenemos como hermanos en Cristo. No puedo con tal persona, entonces perdónale, porque tú estás en pecado hasta que no le perdones. Tu comunión con Dios ha sido estorbada mientras sigues no perdonando a tu hermano. Y tal vez no te das cuenta hasta que vas para abrazarle y internamente dices, no quiero. Y ya te das cuenta, tengo un problema con él o ella, entonces, ¿por qué? Examínate, ve lo que es, perdónale, arréglale, arregla el problema y ya. Entonces, este beso, este tipo de salud es un símbolo de paz, un símbolo de amor. Entonces, si vamos a saludarnos así, tenemos que tener este tipo de actitud para con los demás. Vivir en paz, vivir en unidad y vivir en amor. Somos hermanos. Pertenecemos a la misma familia. No significa que siempre es fácil. La misma familia de sangre no es fácil. A veces con los mismos hermanos de sangre o papás o quien sea tampoco queremos saludar bien porque hay problemas. Pero en la iglesia es mucho más importante porque vamos a vivir juntos como familia para siempre. Entonces, ¿por qué aquí tenemos esos problemas? Deben estar practicando para la eternidad. Creo que una aplicación aquí tiene que ver con lo que hemos pasado en estos últimos 2 años. Antes de la pandemia era normal en la cultura en general saludarnos así, con abrazo y con beso. Ni era un saludo solamente para cristianos, esa es la cultura aquí en México. En la iglesia, claro, deberíamos haberlo hecho de manera más afectuosa que en el mundo, pero lo hacíamos. En la pandemia perdimos eso. Y creo que nos afectó. Me afectó a mí. Muy raro, ¿no? El americano se han afectado por eso, pero la verdad es que cuando voy a otros países a veces me extraña que no es así. Me afectó mucho. Y creo que a nosotros, que de no poder saludarnos de manera afectuosa, tener que guardar la distancia y tener miedo del contacto físico. Es que malo, ¿verdad? Ahora que gracias a Dios las cosas se han calmado bastante, es muy importante para nosotros regresar a saludarnos así, mostrando el amor fraternal de esta manera, sin ningún miedo de un virus. ¿Sí? Claro, siempre tenemos cuidado de nuestros hermanos mayores con enfermedades, ese también es amor fraternal, por supuesto. Para la iglesia, los cristianos deberíamos ser los primeros otra vez en regresar a saludarnos como antes, y sin miedo, sino con mucho afecto y amor. Aún si en el mundo todavía no, aún si personas vienen aquí y no entienden, no importa. Y la verdad, yo doy gracias a Dios que creo que lo estamos haciendo. Creo que lo que yo he visto es que estamos regresando a hacerlo. No he tenido que ni decir nada. Y eso para mí es increíble porque estaba pensando meses atrás, ¿cómo voy a hablar de ese tema aquí entre nosotros? Pero lo estamos haciendo. Nada más que aquí surgió en el pasaje, pues lo menciono, y para que tengamos eso muy claro en mente.
ningún miedo. Así debemos saludarnos unos a otros para mostrar el amor fraternal, porque el saludo de manera afectuosa es parte de lo que Dios manda a sus hijos. ¿Qué más? Queremos hacerlo. No nos cuesta tanto trabajo, espero que no. Debemos seguir haciendo eso. Después vemos también este pasaje que un líder quiere que la iglesia escuche la enseñanza de la palabra. Versículo 27, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Es la tercera cosa que Pablo deseó para esta iglesia, que escuchara la enseñanza de la palabra de Dios. Creo que entendemos implícitamente, requiere también la obediencia a la palabra de Dios. Os conjuro por el Señor, algo muy importante. Les conjuro, les encargo por el Señor delante del Señor. No era opcional. Pablo consideraba la lectura de la palabra algo esencial para la iglesia. Uno de sus deseos finales en esta carta es que todos podían escuchar la carta que él había escrito. Y por eso, por supuesto, vemos que Pablo sabía que él tenía autoridad apostólica. Él sabía que era la palabra de Dios para esta iglesia. Y por eso quería estar seguro que ellos iban a escuchar la palabra de Dios y hacerle caso. Que se relaciona con lo que vimos en versículos 19 a 22, de no apagar el espíritu, no menospreciar las profecías, sino retener lo bueno y abstenernos de toda especie de mal. Pablo está empezando lo mismo. Tienen que escuchar la palabra, leer la palabra, entender la palabra. Que la palabra, aquí en esta carta, la palabra de Dios sea leída a todos los santos hermanos, a toda la iglesia. Era una prioridad para la iglesia. Posible que Pablo dijo esto porque había divisiones. Él quería que todos escucharan la carta, no solamente algunos. Ante todo, lo que vemos aquí es el reconocimiento de un pastor de la prioridad de la palabra de Dios en la iglesia. No hay nada más importante en la iglesia que leer y predicar la palabra de Dios. Es más importante que la comunión misma, más importante que programas, más importante que la consejería. Las cosas son importantes, claro que sí. Pero la lectura y la predicación de la palabra es la prioridad más importante para la iglesia, es su enfoque. Es de tanto valor para el pueblo de Dios, para la iglesia, que Pablo casi termina su carta con este énfasis. Es una de las últimas cosas que dice, que todos en la iglesia escuchen esta parte de la palabra de Dios. Aprendemos que el escuchar la palabra de Dios leída y predicada tiene que ser el enfoque de la iglesia local, de esta iglesia local. Es uno de mis más grandes deseos para esta iglesia, que nunca perdamos la importancia de escuchar la palabra de Dios. Que siempre queremos estar en la iglesia, especialmente los domingos, para escuchar la enseñanza, la predicación, la lectura de la palabra de Dios. Pues si no hacemos eso, ¿qué estamos haciendo aquí? No vienen para escucharme a mí, ¿verdad? Espero que no. No tienen valor. No vienen simplemente porque, bueno, tengo que poner mi palomita, ir a la iglesia el domingo y ya estoy bien con Dios. O tal vez sí. Venimos aquí en parte porque entendemos que no hay nada más importante en mi vida que leer y escuchar la palabra de Dios. Y es otra vez mi razón por mencionar escuela dominical, culto, segundo culto, porque ustedes quieren menos de la palabra de Dios. ¿Necesitan menos palabra? ¿Son tan maduros y tan espirituales que no necesitan tanto la palabra? Los demás sí, pero yo estoy bien. ¿Sí? Pues lo que están diciendo cada vez que no vienen para escuchar la palabra de Dios. Algo más importante. No, pero mi familia, mi comida, eso es más importante, pastor, que escuchar la palabra. Nunca me dicen eso, ¿verdad? Porque saben que no, pero eso es lo que están diciendo. Eso no creemos aquí, hermanos. En otras iglesias, tal vez sí. Aquí no. Tomen en serio lo que aprendemos desde la iglesia, de la palabra de Dios. Y más ustedes que son miembros. ¿Qué responsabilidad tienen ustedes de ser testimonio ante los demás? Porque es de gran gozo ver visitas venir a esta iglesia. Personas nuevas, familias nuevas. ¡Qué gozo! Pero a veces hay mucha confusión también porque me preguntan, no tiene muchos miembros aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Pues no hay muchas personas en la clase, en segundo culto, en lo que... No, sí tenemos pues, varios miembros, ciertos, 30 miembros. Ah, ¿pero dónde están?
porque no nos es suficientemente importante la palabra de Dios. Entonces un líder quiere que su iglesia escuche la palabra de Dios. No es que quiero que ustedes me escuchen a mí. Cuando no estoy, tal vez más personas vienen. ¿Está bien? Lo importante es la palabra, no el predicador. No es personal. No tiene nada que ver con la persona. Es la palabra de Dios enseñada y predicada, porque eso es lo que transforma la vida. Primero en la salvación y después en la vida cristiana. Sin la palabra, pues ¿qué estamos haciendo? Es lo más importante. Lo más importante. Y obviamente no solamente escuchar la palabra, es obedecerla también. Y por eso dije, creo que es implícito aquí. Porque Pablo no iba a decir, por favor, escuchen la palabra. Y también también quieres que lo obedezcamos. No, eso no es tan importante, nada más escuchen la palabra. Claro que no. Escuchar la palabra significa también aplicar la palabra. Entonces es lo mismo. A veces podemos venir aquí a la iglesia y qué bueno, es la prioridad, es el hábito correcto y doy gracias a Dios por eso. Pero no es suficiente tampoco estar sentados aquí. Tenemos que salir y obedecer, aplicar la palabra o no está haciendo ningún efecto en nosotros. Debería preocuparnos un poco porque si la palabra no hace ningún efecto en tu vida, no eres un hijo de Dios. Porque lo que vimos la semana pasada, si Dios empezó la santificación en ti, la va a terminar. Estás creciendo. Pues si no hay nada en ti, la palabra no hace efectos. Sí, escuchas la palabra, pero nada cambia. Debes pedir a Dios la salvación. Pues lo que tú necesitas, porque cuando ya tenemos el Espíritu Santo, Dios mismo morando en nosotros, cuando escuchamos su palabra, Él nos da el poder para obedecerla. Es natural para un cristiano obedecer la palabra. Difícil también, puede ser, pero es natural. Entonces, si eso no está sucediendo en ti, pues pregúntate por qué. Y pide a Dios por el discernimiento para entender el estado de tu alma. Y finalmente vemos en el último versículo de la carta, un líder quiere que la iglesia siga disfrutando la gracia de Dios. Pablo termina diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. En cierto sentido es como Pablo solía terminar todas sus cartas. Con esto, con algo similar. Así terminó su carta a los romanos, a los corintios. A veces Pablo escribió un poquito más, a veces un poquito menos, pero más o menos ese tipo de despedido. Un enfoque en la gracia de Dios terminando sus cartas. Pero es interesante, por eso no era normal en sus días. En sus días, en el mundo, en la cultura, una carta terminó como vemos en Hechos 15. Pásenla bien, que estén bien, nada más. Y Pablo cambió el despedido normal de la carta en su tiempo para enfocarse en la gracia de Dios. No solamente pásenla bien, que estén bien. Pues ¿cómo vamos a estar bien? La gracia de Dios sea con ustedes. La gracia de Dios, lo más importante para un cristiano y para una iglesia. Primero, porque la gracia nos salva. No podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos, nada para merecer la salvación. La salvación es un don de Dios, un regalo, algo que recibimos solamente debido a la vida y muerte de Cristo, no debido a ninguna obra nuestra. Nadie puede mejorar su vida y cambiar antes de venir a Cristo. Dios hace la obra en ti por pura gracia. La salvación es solamente por gracia. Pero la gracia de Dios no solamente nos salva, sino también nos sostiene, nos santifica en la vida cristiana. Es Dios quien nos santifica. Él va a terminar y perfeccionar esta obra que empezó en nosotros. No porque lo merecemos tampoco, sino por pura gracia. Entonces la gracia de Dios es lo que cada cristiano y cada iglesia necesita. Sin duda en la vida cristiana hay mucho que hacer, requiere mucho esfuerzo. Tenemos que obedecer a Dios y guardar sus mandamientos, pero siempre dependemos totalmente de la gracia de Dios. Sin Él y sin su gracia no podemos hacer nada. Aquí pensando en el contexto en Tesalónica, sabemos que Pablo no podía estar con esos cristianos.
Él quería regresar, él quería enseñarles más, él quería ayudarles a crecer más y no podía. Seguro era frustrante para él, pero al final dijo, pues la gracia de Dios. Aun si él no podía estar, aun si él no podía dar las palabras, si la gracia de Dios sea con ustedes, y eso es suficiente. Entonces, el deseo de Pablo era que la iglesia aquí creciera siempre en la gracia de Dios. Que la gracia de Dios siempre fuera derramada sobre ella. Y hermano, ese es el deseo de Dios, el deseo de un líder en cada iglesia, un deseo de cada pastor. Que su iglesia dependa completamente de la gracia de Dios. Que la iglesia se dé cuenta que no puede depender de sí misma, que no tiene la capacidad en sus fuerzas, y que necesita constantemente la gracia de Dios. Porque todo lo que Pablo escribió en esta carta, todo lo que mandó a esta iglesia, y así a nosotros también, es imposible hacer sin la gracia de Dios. Pablo no quería que la iglesia terminara de escuchar la carta y pensara, tenemos mucho que hacer, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que esforzarnos mucho, hacer muchas ganas. Solamente en la gracia de Dios. Y así es para nosotros también, que nunca intentemos obedecer a Dios nuestras fuerzas. Así como la gracia de Dios nos salvó, la gracia de Dios nos sostiene y nos santifica y nos fortalece en toda la vida cristiana. Entonces, en esas últimas palabras de Pablo a esta iglesia, en esta carta, vemos su deseo para ellos. Lo que más quería ver en esta iglesia, su santificación. También quería sus oraciones, que mostrar el amor fraternal con un saludo afectuoso. Quería que escucharan y obedecieran la palabra de Dios y querían que dependieran de la gracia de Dios. Y digo, eso también es el deseo de cada verdadero líder espiritual en la iglesia. Es mi deseo para esta iglesia local. Así debemos hacer, porque aún si regresamos a Hechos 2 y el ejemplo de la iglesia primitiva, Hechos 2, versículo 24, 42, a ver, Hechos 2, 42, vemos cómo era la iglesia primitiva en esos días. Hechos 2, 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan, en las oraciones. En la iglesia primitiva, los cristianos estaban perseverando en la doctrina. Pablo aquí quería que la iglesia escuchara y obedeciera la palabra de Dios, la doctrina, la enseñanza. La iglesia también estaba perseverando en la comunión. Aquí Pablo tocó el tema del amor fraternal, no solamente con palabras, sino externamente, con acciones, con un saludo afectuoso. La iglesia primitiva estaba perseverando en las oraciones. Y Pablo aquí pidió oración por él, por su ministerio. La importancia de la iglesia orando todos juntos, orando por su pastor, por su ministerio. Más de todo, que nuestra oración siempre sea que la gracia de Dios sea con nosotros. Eso no es solamente un buen deseo, es la promesa de Dios. ¿Sí? La gracia que recibimos en la salvación para poder ser hijos de Dios es la misma gracia que nos sostiene como cristianos ante la vida. Hermanos, la gracia de Dios no es algo que va y viene, dependiendo de cómo somos en el día. La gracia de Dios se basa en Él y por eso no cambia, es nuestra siempre. La gracia de Dios siempre es nuestra. El problema no es que a veces Dios se la quite de nosotros. A veces el problema es que no recordamos que la tenemos. Y empezamos a vivir como si todo dependiera de mí. Pero la gracia de Dios siempre está disponible para el Hijo de Dios. Por eso podemos vivir como cristianos y como iglesia local. So, hermanos, como Pablo deseó aquí para la iglesia en Tesalónica, que oremos para nuestra iglesia local aquí. Primero por nuestros líderes. Después que mostremos el amor fraternal, un saludo afectuoso. Que Dios nos ayude a escuchar y obedecer la palabra de Dios. Y también que dependamos siempre de la gracia de Dios para que vivamos como familia en esta iglesia para su gloria. Vamos a orar.
Nuestro Padre, ayúdanos a obedecerte y obedecerte para tu palabra. Entender la importancia de orar por los líderes, de mostrar el amor fraternal entre nosotros. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en la palabra leída, predicada, enseñada. Ante todo, Señor, ayúdanos a depender de tu gracia. Que nuestra oración siempre sea que la gracia de Cristo sea con nosotros, con nuestra iglesia. Porque sin ti nada podemos hacer. Sin tu poder, sin tu gracia, no sirve continuar. Pero estás con nosotros y siempre estás con nosotros. Y tu gracia siempre está para nosotros también. Ayúdanos a recordar esto y vivir con su poder. Señor, bendícenos. Aplica esta palabra en nuestros corazones, te pedimos. En nombre de Cristo. Amén.